camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu sed. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio la mañana con la vida destrozada, mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu sed. Desde Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LU3 AM 1080. Evolución radial constante. Falsos operarios. Nuestros operarios no realizan tareas en el interior de los domicilios. Si alguien se identifica como personal de EDES y solicita ingresar a tu casa, denúncialo. Llama al 0810-999-3337 o a la policía. EDES. Más energía para seguir creciendo. Si andas en moto, usa casco. En el auto, usa el cinturón. En bici, utiliza elementos que permitan distinguirte en la oscuridad o los días de niebla. Cruza por las sendas peatonales. Si manejás, no tomes alcohol ni uses el celular mientras conducís. Disminuir los siniestros de tránsito está en tus manos. Elegí la vida, está en vos. Vení a la COPE y encontrá pañales Babysec Ultra Soft regular, todos los tamaños, 2.490 pesos cada uno. Jabón líquido Héroe, 800 centímetros cúbicos, 1.690 pesos. Rollo de cocina primer precio por 3 unidades de 50 paños, 1.590 pesos. Y muchas ofertas más. La canasta de la COPE. Además, con COPE Plus, 3 cuotas sin interés todos los días en todas tus compras. Precios exclusivos para asociados. Encontralos en tu sucursal y en lacopeencasa.com. Cooperativa Obrera. Válido para consumo familiar, 3 unidades por asociado por día. Costo financiero total, 0%. Tenemos pintura, artículos de electricidad y bazar con los mejores precios. Ferretería Obrera, Necochea 8, teléfono 291-646-9630, Villa Mitre. LU3, evolución radial constante. La Voz Palestina, un programa del Comité Bahiense de Apoyo al Pueblo Palestino. Porque la verdad palestina es la dignidad del mundo. Conducción: Leonardo Germán, Malena Ortiz y Mariano Carlson. Artística: Claudio Mucci. Volveré a mi casa. Cuando volveré yo a mi tierra, donde nací. Buenas noches.
noches, queridos oyentes. Estamos nuevamente acá en La Voz Palestina, como cada miércoles a las 20 horas en el U3. Queríamos, como siempre, dar información respecto de lo que pasa en esa porción de tierra de Medio Oriente. Estamos acá con Luigi Miranda. ¿Cómo andás, Luigi? ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. Buenas noches, audiencia. Buenas noches. Gracias por volvernos a escuchar esta semana. Y bueno, vamos a tratar de llevar adelante un programa más con varias cosas. Tenemos un par de reportajes bastante interesantes. Espero que puedan disfrutarlos. Y bueno, y algunos temitas más. Bueno, también nos acompaña Malena. Buenas noches a todos. Quiero dejarles el número de teléfono 291-468-6266 por si quieren mandar algún saludo, brindar alguna información o alguna duda. Les repito, 291-468-6266 y nuevamente gracias por escucharnos. Bueno, antes de ir a la editorial, queremos contarles que hoy vamos a tener en el programa una entrevista con Bruno, que es integrante del Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino y que ha viajado a Palestina y nos va a contar su experiencia allí. También después tenemos la entrevista, la segunda parte de la entrevista a Gideon Levy, de la cual vamos a estar desarrollando algún tema. Vamos directamente a la editorial, si les parece. Editorial. Geopolítica del genocidio. Las sangrientas manos del imperio en Palestina. De los kibbutz a las colonias, de las colonias a los puestos de avanzada. Descripción del robo sionista de la tierra palestina. En 1909, los primeros sionistas se asentaron en la ciudad palestina de Jaffa. Allí construyeron un pequeño barrio llamado Tel Aviv. Hoy, en 2025, Jaffa es un barrio de la actual Tel Aviv, que es la capital del Estado terrorista de Israel. Caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. También en 1909 fue fundado el primer kibutz en un terreno adquirido por el Fondo Nacional Judío al sur del lago Kinneret, en ese entonces bajo control del Imperio Otomano. Sus caras se visten de amargura. Es necesario decirlo con todas las letras y sin ningún tipo de eufemismo. La génesis de la creación del Estado de Israel es el robo de la tierra palestina. Y la primera forma en que se dio este robo fue por medio de la instalación de los kibutz. Los kibutz eran comunas agrarias que hasta la actualidad gozan en algunos ámbitos de la izquierda de un barniz romántico e idealista. Esta falsa narrativa creada por los apologistas del genocidio busca intentar ocultar su papel central en la expansión e invasión sionista en su primera etapa, ya que muchos de los kibutz estaban construidos sobre las ruinas de las aldeas palestinas arrasadas en 1948 durante la Nakba.
Solo para dar un ejemplo, los kibbutz de Nirim, Nir Oz, Magen y Hey Hansburgs fueron construidos luego de que la milicia de la Ghana atacó el poblado palestino de Al-Madlin el 14 de mayo de 1948 con 24 vehículos blindados que destruyeron e incendiaron viviendas, demolieron la escuela construida en 1920 y volaron el pozo y el molino de harina. 15 defensores palestinos armados con viejos rifles se opusieron a una valiente resistencia durante varias horas. Un anciano, narrando el hecho, nos cuenta: durante varias horas, siendo niño, presencié las ruinas humeantes de mi aldea, mientras me acunaba con otros niños y mujeres en un barranco cercano. Nunca había visto a un judío y desconocía quiénes eran los atacantes, ni por qué vinieron a destruirnos la vida. Lo cierto es que el 14 de mayo de 1948 me convertí en refugiado. Ese día Ben Gurión declaró el Estado de Israel sobre las ruinas de mi país, Palestina. A la mezquita de Al-Aqsa, yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. A principios del siglo XXI, 179 de los 200 kibbutz de Israel se privatizaron. Ya no tenían ni el viejo cartel de socialistas con los que intentaron engañar al mundo. Pero con la caída en desgracia de los kibbutz surgió una nueva forma de pillaje. En septiembre de 1967 se crea la colonia el bloque de Etzion en Hebrón. En esta colonia hoy viven 40.000 colonos, que son pocos frente a los 82.000 colonos que viven en Modi'in Illit. La mayoría de ellos son ultraortodoxos. La instalación masiva de colonias tiene una doble finalidad. Por un lado, expandir el territorio ocupado mediante la destrucción de los pueblos palestinos. Por el otro, impedir que se construyan nuevas viviendas palestinas. Esta política del Estado genocida de Israel está destinada no solo a invadir el territorio palestino, sino a fragmentarlo, rodeando cada aldea palestina de colonias sionistas, rompiendo la unidad territorial de la Autoridad Nacional Palestina, cortando la libre circulación de los ciudadanos palestinos entre una ciudad y otra. Esta política tiene un antecedente y fue usada por la Sudáfrica del Apartheid y se la conoce como Bantustanes.
En 1993 había 250.000 colonos viviendo en Cisjordania. En 2023, 700.000 colonos vivían en 150 asentamientos, 128 puestos de avanzada y 250 kibbutz. El Estado de Israel diseñó esta política y la sostiene otorgándoles a los colonos 20 millones de shekels, es decir, 5.000 millones de dólares anuales, para que actúen como jueces y fiscales, restringiendo las construcciones palestinas. En 2024, este subsidio a los ocupantes subió a 40 millones de shekels, es decir, 10 millones de dólares anuales. Por otro lado, el gobierno de Israel ha creado todo tipo de artilugios legales que le permiten expropiar tierras palestinas. Solo por dar un ejemplo, el 25% del territorio de Cisjordania fue declarado por el gobierno de Israel tierra estatal israelí. Sobre ellas se construirán las 22 colonias ilegales anunciadas por Netanyahu. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo ya han perdido la esperanza. Este martes, mientras escribo estas líneas, el gobierno fascista de Netanyahu anunció la demolición de decenas de viviendas palestinas en el campo de refugiados de Tulkarem, Cisjordania, según él, por necesidad del ejército de Israel. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Las colonias en realidad son asentamientos ilegales condenados por la ONU en reiteradas ocasiones. Ya en 2016 los definió Naciones Unidas como sitios carentes de toda validez legal. A las colonias se le suman los 128 puestos de avanzada, que son los puntos señalados y ocupados por la fuerza por los colonos para la creación de nuevas colonias. En todos estos desalojos de palestinos, sin importar que sean kibbutz, colonias o puestos de avanzada, intervienen reprimiendo y asesinando a palestinos, colonos armados, en coordinación con el ejército de Israel. Todo este despojo, toda esta violencia, todo este genocidio fue denunciado por la relatora de la ONU, Francesca Albanese, en su informe, donde no solo denuncia que es sostenido y financiado por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, sino además que existen empresas que son cómplices del asesinato en masa y el robo de tierra palestina. Entre ellas están Microsoft,
Lockheed Martin, Caterpillar, Amazon y otras 60 empresas que financian al Estado genocida de Israel. La visita, mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Hoy lloro por mi gente. Pero a pesar de intentar ocultarlo, la voz palestina se extiende en el mundo y su verdad es conocida incluso en Hollywood. En 2025, el documental No hay otra tierra ganó el Oscar. En esta película se puede observar todo lo que estamos describiendo en la editorial, es decir, la instalación de colonias, el desalojo forzoso de palestinos, el asesinato, la destrucción de viviendas y todo el calvario al que es sometido el pueblo palestino día tras día desde 1948. El pueblo palestino resiste, el pueblo palestino vencerá. Las calles de la Tierra Santa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Son bárbaros bélicos, cínicos, tiranos, inhumanos, son hipócritas, perversos, psicópatas, sádicos en esta cacería catastrófica. Imágenes insoportables, es el infierno en la tierra. Miles de niños masacrados, esto es genocidio, esto no es guerra. No tiene justificación, esto no es por la religión ni el judaísmo. Es un capítulo más del más nefasto colonialismo. El mundo siendo testigo, porque aunque no lo quiera mirar, lo ves. No fueron terroristas, lo que matan son bebés. Mientras seguís alienado en las redes en un pacto de impunidad, tu silencio cobarde cagón es un acto de la más infame complicidad. Decís que es golpe bajo mostrar niños mutilados. Miserable, golpe bajo es seguir mirando para el costado. Como mujer argentina, judía, hija de desaparecido, les digo, no es mi nombre, esto no es guerra, es genocidio. Alcemos nuestras voces desde América Latina y que retumbe en el planeta entero un alto fuego ya free Palestina. You hear the cries of the children as they roll, calling for a ceasefire. ICJ fell short, watching as the genocide unveiling at the door. I long for Gaza in peace. La voz palestina, un programa del Comité Bahiense de Apoyo al Pueblo Palestino. Volveré a mi casa. Bueno, les presento el tema que estábamos escuchando recién, se llama Alto al Fuego Ya, de Malena de Alessio con Lengua Alerta. Y vamos a pasar otra canción, pero está restringida por YouTube, así que si la quieren pasar a escuchar, se llama Canción y Manifiesto por Palestina, por Rodbexa Poleo. Bueno, ahora vamos a pasar a una comunicación telefónica. No sé si Bruno está ahí. Hola, chiques, ¿cómo andan, hermanos queridos? ¿Cómo andan, compa? Acá andamos. Bien, bien. Se te escucha medio, no sé si estás en algún lugar. No debería, a ver si ahí se escucha un poco mejor de repente. Sí, ahí creo que se escucha un poco mejor. Ok, ahí me acerqué un poquitito más al teléfono, lo siento. Bueno, no Hola, pasa nada. compa. ¿Cómo Hola. andan? ¿Todo bien? Buenas tardes para ustedes. ¿Vos lo tenés Para en quien manos nos escucha. libres? ¿Lo tenés en altavoz? No, ahora no, por eso. Ya saqué el altavoz y ahora lo tengo en el oído y en la voz. Bueno.
Bueno, estamos hablando con Bruno, él es integrante del Comité Argentino de Solidaridad con Palestina y en este marco también ha estado en Palestina, ha pisado suelo palestino. Primero queríamos charlar sobre vos, cómo fue que te movió la causa palestina, cómo fue y después nos detalles algo sobre tu viaje a suelo palestino. A ver, mira, yo soy parte, de espacios de solidaridad, de derechos humanos, de diferentes luchas, de resistencia y rebeldía de hace tiempo, y creo que, el camino es inevitable descubrir a Palestina y al pueblo palestino y la historia que tan cerca, por más distante que parezca, nos tiene a nosotros en estos rincones de la Via Yala y de la Pacha, y así fue que una vez conociendo y descubriendo, me fui involucrando en las organizaciones y en los espacios, y así di a parar con el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que es un espacio que ya llevamos más de 40 años trabajando en solidaridad con y por Palestina, y desde ahí, vengo hace rato caminando colectivamente en este entramado que es participativo, es muy diverso, en el que confluimos desde organismos de derechos humanos como la APDH o la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y movimientos libres del pueblo, sindicatos, movimientos culturales, espacios académicos, partidos políticos, movimientos sociales. ¿Para qué voy a extender más? Pero sí que venimos trabajando articuladamente con diferentes etapas probablemente históricas propias de la coyuntura, más después también del espacio, pero desde ahí venimos impulsando campañas, acciones, y ustedes como Comité de Bahía también son una de nuestros hermanos que tenemos en muchos territorios. Así que al conocer sobre Palestina, involucrarme, siempre el sueño fue poder ir a conocer en persona ese pueblo y tuve la dicha de poder hacerlo en varias oportunidades. Qué bueno, y ojalá nos puedas detallar esto que viviste, porque estuviste cara a cara con la ocupación, estuviste cara a cara con el sistema apartheid que lleva el Estado de ocupación israelí, ¿no es cierto? El enclave colonial que hoy se denomina y se conoce como Israel, viene cometiendo eso como un crimen contra la humanidad, y en particular con el cuerpo y los territorios palestinos, que incluyen a los cuerpos de nuestra gente, de la gente que allí habita, y que es algo histórico, es sistemático, y cada vez se va recrudeciendo, se va regenerando o se va profundizando. También nosotros desde el comité decimos que no empezó el 7 de octubre del 23 lo que vive el pueblo palestino. Evidentemente ahora para muchos lo están recién descubriendo porque es algo televisado y ha llegado a un nivel de horror y de terror a una escala inimaginable, y que nos interpela y que nos convoca a hacer algo al respecto. Creo que ese es uno de los grandes desafíos. Sí, eso, y yo tuve la oportunidad de estar en el territorio hoy conocido como Cisjordania y Jerusalén Oriental. No tuvimos la posibilidad nunca de entrar en Gaza, porque ya eso, lo que vive el pueblo y el territorio de Gaza tampoco es nuevo y lleva muchas etapas y mucho tiempo de asedio, de bloqueo, de persecución, de intento de exterminio, de alguna manera, de genocidio. Así... eso, tuve la oportunidad de estar allá en Cisjordania, de acompañar a las comunidades que viven bajo ocupación, que tienen que estar cotidianamente sufriendo de alguna manera lo que es un sistema de discriminación, de segregación, que ya está denominado de manera... como categoría de apartheid, que es un crimen en contra de la humanidad, un crimen de lesa humanidad, declarado y denunciado no solo por nosotros, sino por organismos de derechos humanos, por Naciones Unidas y otras que en realidad son instituciones que muchas veces y para muchos
básicamente cumplen un rol de reproducción del sistema de explotación y de saqueo que es el capitalismo, en esta etapa quizá ahorita colonial, imperial, de la cual el Estado de Israel es un enclave fundamental para esos proyectos. Sí, no sé, tengo muchas historias, muchas experiencias. Yo el programa igual quería eso, también marcar una aclaración. Mi viaje a Palestina fue a través, no necesariamente desde el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, si bien yo era integrante en el momento en que viajé, sino que lo hice a través de de un programa de acompañamiento en derechos humanos que se llama PEAPI, Programa Ecuménico de Acompañamiento a Palestina e Israel. Es un programa que nace al seno de lo que también una institución que para muchos, y yo mismo descubrí en su tiempo y todavía sigo descubriéndola, que se llama el Consejo Mundial de Iglesias, una suerte de entramado de iglesias protestantes del mundo que se empezaron a articular en algún momento allá creo que luego de la Segunda Guerra Mundial, y que bueno, una vez desentramado el proyecto colonial sionista en Palestina y en diferentes momentos históricos, sobre todo en la segunda intifada, que es el segundo levantamiento popular palestino, allá por los 2000, hay un llamamiento de la población civil palestina, que muchos también, para quienes no conocen, la gran mayoría de la población palestina profesa la fe islámica, o sea, pero también hay una gran proporción que son cristianos. Y bueno, esos cristianos en particular, a través de diferentes espacios, hicieron un llamamiento global a otros cristianos, bueno, y a muchos otros sentipensantes, sintientes en otras latitudes, y así fue que empezaron a llegar personas de diferentes lugares del mundo a acompañarles y ofrecerles su presencia, que además de un abrazo reconfortante y vital, también le permitía poder, bueno, quizá a veces la presencia internacional condiciona un poco el accionar represivo y violencias y opresiones del ejército de ocupación y de los colonos, que son dos de las entidades básicas de la ocupación y de la limpieza étnica o el intento en Palestina ocupada. Y después, bueno, a partir de ahí se fue construyendo este programa. Así fue que yo conocí el programa, es un programa que todavía lo sostenemos con todas las complicaciones y complejidades que existen, y que da la posibilidad a personas de diferentes lugares del mundo poder ir a conocer lo que pasa en Palestina ocupada y acompañar a las comunidades, y sobre todo volver a nuestros territorios y contar lo que está pasando allá, entendiendo de que hay una barrera, un cerco mediático, que hay una confusión, de que hay una mentira muy organizada por parte del sionismo para tener la propaganda de que es un estado normal, cuando en realidad es un estado Bruno, criminal. Perdón que te interrumpa, perdón, es como vos decís. Vamos ahora a una tanda publicitaria. Si vos podés quedarte en comunicación, seguimos después. ¿Te parece? Luego, sí, de luego, y lo siento que a veces en la euforia, la emoción, uno empieza a hablar y es como un cassette. Estamos atentos a cada cosa que decías. Vamos a la tanda publicitaria ahora. Sale. Hasta pronto. Transmite LU3 AM 1080. Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Estudio jurídico del doctor Rodrigo Ceballos Bilbao y Asociados. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. Teléfono 454-2397. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. LU3 AM 1080 LU3. Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina. Bueno, continuamos ahora
la entrevista que teníamos con Bruno. ¿Estás ahí, Bruno? Acá estamos, hermanes. Bueno, creo que Luigi Miranda te quiere hacer unas preguntas acá en la mesa. Hola, favor, Bruno, adelante. buenas noches, Hola, ¿cómo hermano. estás? ¿Cómo estás, Luigi, querido hermano? Una alegría de poder contar con tu voz en el programa de hoy. Lo mismo. Te escuchábamos atentamente, todas las cosas que estabas relatando, evidentemente las sensaciones son muy fuertes, cuando hablabas de los organismos, de solidaridad, que supuestamente, su presencia podía condicionar, las atrocidades que hace el Estado israelí, evidentemente cada vez menos, porque lo que están haciendo es terrible, lo que están haciendo con los intentos de ayuda humanitaria, de detenerlos, de maltratarlos, a todos. Yo lo que te quería preguntar, bueno, ¿cómo es la llegada? ¿Cómo es el viaje? Porque eso no es que tomas un avión, viajás, te salen a recibir, te ponen una alfombra, debe ser una cosa con mucha dificultad, ¿no? Y definitivamente, hermano, igual quiero también hacer como una aclaración. Yo el último viaje que hice fue en el 2022, evidentemente, y por lo que conozco de personas cercanas y de compañeros, de amigos, de camaradas, a partir del 7 de octubre del 2023, evidentemente, si antes era difícil y era complejo, hoy día se está viviendo eso como una persecución, que lo vemos en todos los niveles y en todos los territorios. Cualquier persona que hoy hace la voz por Palestina y con Palestina, así sea de manera digital, así sea de manera muy sutil o como sea, está viviendo y siendo un foco de persecución, de criminalización, de enjuiciamiento incluso a esos niveles. Entonces, bueno, el llegar allá es toda una odisea, no implica que sea imposible. Mi experiencia es eso, he tenido la fortuna de entrar en varias oportunidades, el llegar no es lo mismo que viajar a cualquier otro lugar. No tengo nunca quise ir al gringo, a Estados Unidos, pero entiendo de que incluso es todavía más compleja y más a veces humillante el llegar ahí. La mayoría de las personas creo que en general va porque verdaderamente van a vacacionar o van a conocer esas mentiras que ellos promueven en el mundo de que son un país liberal, un país democrático, un país que es respetuoso de todas las identidades sexuales y de género, que bueno, que se vive todo bien y color de rosa, y mucha gente se cree eso y va en la búsqueda de eso, y esas personas incluso a la hora de llegar allá viven el desprecio, la humillación, la supremacía, la prepotencia que tienen en todos los niveles, y más, bueno, de alguna manera va con algunos perfiles en particulares que nosotros igual, creo que no hace falta aclararlo, pero no vamos hablando de que vamos allá a hacer lo que vamos a hacer, que en realidad tampoco es nada que sea para ocultarlo, pero creo que por lo menos no lo hacemos de manera abierta, porque eso nos condicionaría todavía más la posibilidad de llegar allá. Claro, y que todas las entradas a Palestina hoy en todos los niveles está controlado y digamos gestionado por la entidad esta ocupante, criminal. O sea, por donde sea que querrás entrar a Palestina, así sea Palestina ocupada, así sea Palestina histórica, así sea a todos los territorios y de todas las fronteras, está controlado por está esa todo entidad. Está todo controlado por Israel, sabemos. Exactamente. Te quería preguntar, con respecto a la población palestina, ¿qué tipo de contacto tuviste? ¿Cómo fue eso? Y qué decirte, es un pueblo y una comunidad tan maravillosa que ante las situaciones quizás más trágicas que uno podía vivir o más difíciles, ellos lo hacen con una dignidad, con una claridad, con una generosidad, con una alegría rebelde, que enseña el vivir ahí, convivir de manera cotidiana. En mi caso yo tuve la dicha, la fortuna de pasar gran parte de mi tiempo en una región de Palestina que queda al sur, es
ahora se ha hecho un poquitito más conocida, se llama una región que se llama Masafri Yatta, que como está casi en el desierto de Negev y es una región con media semiárida, que habitada por comunidades pequeñas, aldeas, algunas incluso también de composición cultural y tradicional beduina, o sea, como seminómadas, que la mayoría se dedica al pastoreo y a la actividad agrícola, algunas pequeñas industrias, pero la mayoría son campesinos, pastores. Entonces nos tocaba salir cotidianamente a acompañar a algunos de los varones, en general, gente adulta mayor, o algunos mayores que sigan a eso, y algunos jóvenes también que van de alguna manera teniendo la continuidad de eso, y también mujeres, también valga la mención de que no es que ahí existe distinciones de género, ni que la sociedad palestina es una sociedad tradicional, patriarcal, o lo es al igual o con la misma categoría que en el resto del mundo. Sí, es como para escribir un libro tenés de eso, porque debe ser algo impresionante. Y es fascinante a su vez, y creo nos enseña muchísimo el pueblo palestino, y también eso nos enseña lo nuestro. Creo que el ejercicio que siempre hacemos, yo en particular, pero también nosotros desde el comité y de muchos espacios que habitamos, es cómo... ¿Qué nos dice Palestina hoy a todo el resto del mundo y de la humanidad? No solo en el sentido de lo que, como decía el Che, de sentirse, digamos, conmovido por cualquier injusticia en cualquier parte del mundo y con cualquier ser, sino también porque lo que pasa en Palestina es un claro ejemplo y es un laboratorio para muchos que identificamos Palestina para lo que pasa en el resto de rincones de esta maravillosa pero dolida madre tierra que vive proyectos de despojo, de saqueo, de extractivos, y allá los van todos esos, de muerte, ni que hablar. Entonces, el Estado de Israel es como una suerte de escuela para todos, en casi cada rincón del planeta, desafortunadamente, existen proyectos de saqueo, de despojo, de explotación, de muerte. Entonces, ellos son como los abanderados, y después todo eso que prueban en territorio, que incluye los cuerpos palestinos, lo exportan a otros lados. Ni que hablar, el tema del agua acá en Argentina y en el resto de Ayala, con la empresa estatal de agua israelí Mekorot, que ya tiene firmados convenios y acuerdos con 12 provincias de estas latitudes, y nosotros venimos denunciando y somos parte de una campaña. Fuimos como los impulsores de una campaña que se llama Fuera Mekorot, en contra de esta empresa. Entonces lo que pasa en Palestina tiene mucho que ver con nosotros, además de que el pueblo palestino también tiene esa calidez, esa alegría, somos muy parecidos culturalmente, más allá de las distancias. Entonces cada día ya, cada momento era eso, una potencia y una intensidad fascinante, y me siento y nos sentimos quienes hemos tenido esa posibilidad súper afortunados. Y con super responsabilidad, no hay vuelta atrás. Una vez que uno conoce eso, ya no hay, que nunca lo hubo, y todavía mucho más, de poder mirar al costado, de sentirse cansado, es algo que te reafirman las convicciones, me imagino. Sí, respecto a lo que hablabas recién de la empresa estatal Mekorot, y me imagino que fue parte de lo que fue la protesta, visualizar empresas, todo el lobby que tiene Israel y dónde funciona. Nosotros vimos imágenes de lo que fue la Marcha Roja. Sí, el otro día, el sábado, justamente sábado 12 de julio, impulsamos desde el comité una acción, una más de solidaridad y también de movilización desde estos territorios para decir ya basta, en contra del genocidio, que no es nuestro nombre, que lo que está pasando en Palestina, eso no es indiferente, y también denunciando y visibilizando todas las complicidades y responsables institucionales, corporativos, políticos y en muchos otros niveles, en el ámbito ni que hablar académico, en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, y todas esas son parte de campañas que nosotros como comité llevamos adelante, siendo parte de esta coalición global, este movimiento global que se llama BDS, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones. Y en particular, entonces, el otro día empezamos a trabajar un poquitito ya a nivel local, unas campañas de boicot en contra de McDonald's y en contra de Carrefour, que ambas compañías
tienen involucramiento directo y apoyo y alianzas con la entidad criminal y lucra del genocidio del pueblo palestino y el saqueo, el despojo y la limpieza étnica. Entonces estuvimos ahí en las calles de Buenos Aires y también intentando trabajar y plurinacionalizar y federalizar de alguna manera lo que venimos haciendo, que es algo que lo venimos intentando hacer de manera histórica, que a veces con más o menos aciertos o más capacidades. Esta vez, bueno, con todo lo que está pasando, afortunadamente hay muchos en muchos rincones haciendo cosas y intentamos hacerlo articulado, que se dio de una manera bastante potente. Creo que fueron 13, 14 o 15 territorios que organizaron una actividad o alguna movida. Vimos imágenes en distintas ciudades, hasta en Ushuaia, estábamos comentando antes del programa, que estaba nevando, y estaban los compañeros ahí afuera haciendo el aguante. Bueno, porque acá en Bahía también hizo mucho frío el sábado, una concentración también importante para lo que Bahía Blanca, para lo que en se Plaza puede. Rivadavia, ¿verdad? Claro, en Plaza Rivadavia también hacía mucho frío, pero estamos comentando justo el frío que los compañeros de Ushuaia. Pero bueno, vimos que hay en distintos lugares, en distintas ciudades de la Argentina y también en distintos lugares del mundo, marchas muy importantes, ¿no? ¿Cómo ves vos esa solidaridad internacional? Vemos que hay artistas internacionales. El otro día estaba viendo a René, que tuvo una posición muy comprometida de no participar en un recital, precisamente por esto que vos decías, ¿no? Estaba auspiciada por marcas, digamos, que están comprometidas, que son cómplices del genocidio de Israel, y bueno, cómo sale y decide no participar. Exacto. ¿Cómo estás viendo esta solidaridad internacional, inclusive desde lo institucional, ¿no? Porque vemos diputados de las oposiciones de los gobiernos de Europa que están alzando la voz en sus congresos, digamos, en sus instituciones, a favor de Palestina. Cada vez más se escucha eso, ¿no? Sí, que también vemos eso, que así como que se recrudece la violencia y creo que la desesperación por no sé, lograr alguna victoria militar o algún acontecimiento que le fortalezca a nivel político en sus propios territorios, me estoy refiriendo al sionismo. Por otro lado vemos un movimiento global, creo que pocas veces visto en la historia, o que para muchos, que yo quizá todavía no había empezado a caminar en este plano terrenal, la época de la guerra de Vietnam y todo ese movimiento en contra de eso y por la paz. Hoy lo vemos en un montón de geografías, esas jóvenes en Estados Unidos, en los campamentos, en Europa, ni que hablar, en países que quizá no veíamos mucha reacción ni mucha movilización últimamente, y que hoy Palestina está haciendo eso, una causa que abraza y que transversalmente une diferentes instancias colectivas, sociales, y que es un movimiento imparable. Como decís vos, lo denominan intifada global, como un levantamiento popular a nivel global, así como eso. También hay una persecución global a esa solidaridad. Claro, tal cual. En un momento de tensión. Sí, sabemos que a una voz que se alza tan fuerte también hay una respuesta obviamente de todo el pulpo o de todos los tentáculos que tiene el lobby sionista. Sí. Mira, estamos ya por terminar el programa. Te queremos agradecer este tiempo que te tomaste para comunicarte con La Voz Palestina, y bueno, sos parte de La Voz Palestina, que viene creciendo, por suerte. Gracias, hermanos, y eso, a quienes están escuchando, a quienes nos vayan a escuchar, que sepan que acá andamos siempre, estamos a disposición y para eso, para seguir construyendo esos otros mundos posibles que estamos convencidos son importantes y cada vez más, y son posibles, obviamente. Así que eso, les abrazo fuerte y hasta siempre. Gracias. Un abrazo, Bruno. Muchísimas gracias. Chaucito. Nos vemos. Bueno, estábamos hablando ahí con Bruno, que nos comentó sobre su paso por la tierra palestina, una experiencia que fue un antes y un después. También nos comentó de lo que pasó este sábado pasado en la Marea Roja o Marcha Roja por Palestina, que tuvo difusión en todo el país.
Ahora queríamos, para no quedarnos que nos quede afuera, ir a la nota de Gideon Levy, sí, la segunda parte de esta entrevista a Gideon Levy. Bueno, también hay mucha atención, como ha sugerido, en Netanyahu, con informes sobre divisiones internas dentro de la sociedad israelí, y también en la televisión israelí. Ves a antiguos miembros de las FDI y del Mossad que más o menos llaman traidor a Netanyahu en televisión. Empieza a sentirse casi como... El lenguaje es casi el de no una guerra civil, eso sería exagerar un poco, pero está avanzando en una dirección muy peligrosa en cuanto a cómo las diferentes fuerzas políticas se están enfrentando entre sí. No lo creo, porque el centro y la izquierda israelíes son bastante pasivos. Hablan, se manifiestan, pero nunca llegarán a una guerra civil. No está en su ADN. Ni siquiera puedo pensar en una persona que fuera a hacer cosas horribles. Quiero decir, todos los asesinatos políticos en la historia de Israel fueron cometidos por personas de derechas. Toda la violencia siempre fue de derechas. La izquierda en Israel, para bien o tal vez también para mal, nunca es renta tzafur esi ketzar yamimade kustamen sridber. Tú decís que también en ata, no es un bet peligro real civil. Y sobre todo, recordemos que las diferencias entre Netanyahu y este gobierno y la alternativa, la oposición, son menores de lo que parece desde fuera. Todos están de acuerdo en continuar la guerra a menos que se puedan liberar a los rehenes. Pero una vez que los rehenes sean liberados, la oposición no tiene objeción en continuar esta guerra. Solo quieren ver a los rehenes de vuelta. Pero después, desde su punto de vista, puedes hacer lo que quieras. No hay una alternativa represión respecto a la ocupación o a la apartheid. No hay ni un rollo sionista en el fin de la ocupación, venir la apartheid y los crímenes. ¿Cómo afecta esto no solo a la región en general, sino al sistema internacional? Dado el genocidio en Gaza, se considera muy problemático que muchos de los socios de Israel se estén distanciando. De nuevo, no tanto la clase política en Europa o Estados Unidos, sino que entre el público se observa un cambio enorme, una cierta alienación. Entonces, ¿es esto un gran problema en Israel? ¿O se percibe como algo temporal que quizás se disipará? Ninguna de las dos es precisa. Lo que los israelíes se dicen a sí mismos es que el mundo es antisemita, que todos están en nuestra contra, hagamos lo que hagamos, que todos nos odian, hagamos lo que hagamos. Y con esto, ese es el mejor escudo protector, porque entonces no eres responsable de nada. Se trata de que el mundo es antisemita. Y por lo tanto, a la gente le preocupa menos. A nivel personal, quiero decir, hay cierta preocupación. La mayoría de las aerolíneas no vuelan a Israel en este momento, y hay todo tipo de excusas, seguridad y demás. Supongo que para quienes viajan al extranjero, hay algunos incidentes incómodos en Europa. La gente intenta ocultar su identidad israelí cuando viaja al extranjero. Existe la sensación de que deberíamos ocultarla, pero no hay verdadera vergüenza por lo que estamos haciendo. Y no hay sensación de que sea culpa nuestra, no culpa del mundo. La mayoría de los israelíes están totalmente convencidos de que el mundo es antisemita. No se puede hacer nada porque afrontamos no tiempo. ¿Qué pasa con la preocupación por no los estados adversarios, sino estados como Egipto o Jordania, que tienen gobiernos que, si no son amistosos, al menos son cooperativos con Israel, mientras que sus poblaciones están más agraviadas cuando ven lo que está ocurriendo en Gaza? Existe la preocupación de que una población muy insatisfecha allí pueda forzar un cambio de gobierno, o al menos de política gubernamental, ya sea en Egipto, Jordania u otros países.
Mira, Glenn, mientras no haya pasos concretos que afecten a los israelíes, y esos pasos no los ha tomado nadie, ni el mundo árabe, ni Europa, ni Estados Unidos, nuestras vidas siguen igual. Los israelíes no están pagando un precio por lo que está ocurriendo, o al menos no uno muy concreto. Ha habido una especie de sombra sobre cada israelí durante los últimos 19 meses. Hay grandes preocupaciones sobre el futuro, pero la sensación es que es inevitable. Inevitable. Que no podemos evitarlo. Esa es la palabra. Y mi set está la creencia no habrá ningún cambio. Porque sí, la gente está preocupada, sin duda. La gente siente que algo salió mal, sin duda. Pero no creen que sea culpa de Israel. De ninguna manera, no. Todo está justificado. Si en las últimas 24 horas mataste a 22 niños en Gaza, la mentalidad promedio diría, no teníamos otra opción. Quizás se lo merecían porque crecerían para convertirse en terroristas, así que tenemos que matarlos. Así que no hay ningún sentimiento de que la gente asuma algún tipo de responsabilidad o culpa por lo que está haciendo Israel. Todo se trata de vosotros, el mundo. Vosotros deberíais ser acusados, no nosotros. You should be accused, not us. How would this work? What do you see as a post-Cold War? ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo ves la situación después de la Guerra Fría entonces? Porque como has dicho, si hubiera sido después del 7 de octubre, si Israel hubiera atacado con fuerza de nuevo por venganza o para castigar, también podría justificarse bajo la necesidad de disuadir ataques similares en el futuro, pero luego se hubiera retirado diciendo, misión cumplida, el objetivo era la venganza, sería una cosa. Pero dado que esto lleva tanto tiempo ya, es posible que una vez que cesen los asesinatos y que con suerte en algún momento se logre un alto el fuego permanente, las cosas puedan volver a ser como antes. ¿O exigirá Israel el control total sobre Gaza si no puede llevar a cabo una limpieza étnica? Simplemente parece que será difícil recomponer todo esto. This will be difficult to put this thing back together. I'm not sure it will be difficult. I'm more believing that... No estoy seguro de que vaya a ser difícil. Creo que será imposible. Las cosas han cambiado. El 7 de octubre, la sociedad israelí y la opinión pública israelí cambiaron drásticamente. Casi todos los israelíes, salvo una pequeña minoría, creen que después del 7 de octubre tenemos derecho a hacer lo que queramos. No hay límites, ni legales ni morales, y no hay esperanza de ningún tipo de paz, estabilidad, convivencia o acuerdo con los palestinos. Ahora mismo es que mi vista no imposible cambiar. Ante el hecho de que los palestinos no tienen su propio liderazgo, han carecido de liderazgo durante muchos años ya, y obviamente también carecen de cualquier tipo de unidad. Como sabes, están divididos y realmente les falta cualquier tipo de liderazgo valiente. Será mucho más fácil para los israelíes seguir creyendo que no hay un socio, que no son realmente seres humanos. Y esto podría durar muchos, muchos años. El 7 de octubre, aparte de los crímenes del 7 de octubre, también creó algunos fenómenos irreversibles que no veo que ningún tipo de liderazgo en ninguno de los dos lados sea capaz de corregir. Pero si esta guerra continúa, no se trata solo de las bajas humanas. ¿Existen limitaciones para Israel? Sé que puede conseguir todas las armas que quiera de los estadounidenses y los europeos, pero no ha habido un éxodo de personas, desafíos económicos o declive, interrupciones en los corredores de transporte físico, por ejemplo, debido a Yemen. Es posible que se avecine una crisis económica, o esto también, supongo, está bajo control. En primer lugar, no sé cómo explicarlo, pero no hay una crisis económica. Hay muchas preocupaciones, pero debería haber llegado hace mucho tiempo. Hay tantas razones para enfrentar una crisis económica, y no llega. No soy economista y no tengo explicación. Nuestra vida continúa más o menos igual.
Hay una nube muy pesada sobre los israelíes y sobre Israel. La gente está preocupada, la gente está desesperada. La gente vive, pero ya sabes, ¿quién puede irse? Los que se van. Pero no es tan fácil mudarse. Tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes tu idioma, tienes tu hogar. No es tan fácil irse. Así que hay cierta ola afuera, pero no exageraría al respecto. Esos son quizá miles, quizá decenas de miles. Es muy difícil de medir porque no lo sabes o los que se van también pueden volver muy pronto. El ánimo está muy inquieto, deprimido, pero esto no significa que Israel se esté yendo fuera de Israel. Esto no ocurre. No. In het hele merkt het de paspel en you. Bueno, escuchábamos ahí la segunda parte de la entrevista a Guidón Levy, que bueno, aclara muchas cuestiones respecto a la actualidad en Israel. Él es es columnista en un periódico muy importante y también está muy abocado a la causa de visualizar el genocidio a Palestina. Ya estamos en horario, finalizamos con el programa. Que tengan buenas noches. Muchísimas gracias por escucharnos, que tengan buenas noches. Buenas noches a la audiencia y nos estamos viendo la semana próxima. La semana próxima a las 20 horas por acá por el U3. Gracias. LU3, evolución radial constante.